Muy bien. Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo y nuestra sufrida audiencia. Bueno, no sé por qué sufrida, con lo bien que viven la mayoría de Porque ellos. aguantarnos a nosotros tiene Bueno, mérito. si eso sí que es verdad. Si es por ese lado, tienes razón. Bueno, vamos a hablar de aquí al lado, un país al que casi nunca nos referimos más que para contarnos las vacaciones y lo bonito que es y lo bien que nos lo hemos pasado. Vamos a hablar de Portugal. Vas a hablar de Portugal y la socialdemocracia que sí funciona, o algo parecido es el titular, ¿no? Sí, sí. Pues a ver, ¿qué ha pasado en Portugal? Hombre, y también podemos hablar sobre lo bonito que es, ¿eh? Porque la verdad es que es un país que tiene muchos encantos. Bueno, pero en concreto quería hablar un poco de el éxito de lo que yo llamaba socialdemocracia real, Ujú. por comparación con lo que hay aquí, que se llama socialdemocracia, pero que no lo es. Porque las principales virtudes de la socialdemocracia aquí no es que las cultiven precisamente, como ahora veremos por comparación desfavorable con Portugal, ¿no? Lo que sí que es cierto es que desde hace un tiempo Portugal está de moda. No sé si estás de acuerdo, Está de pero moda, es así. dices. Sí, está de moda en el sentido de que, bueno, que aparte del turismo, que es evidente que, bueno, yo recientemente tuve la oportunidad de viajar por el interior hasta la costa de Aveiro, al sur de Oporto, y Sí. pude comprobarlo, ¿no? O sea, aquello estaba petado de turistas Sí. y de gente que estaba muy interesada en conocer lo que había por allí, ¿no? Sus ciudades y sobre todo sus áreas costeras están llenas de turistas y de viajeros atraídos por la cultura de un país del que han salido, si recordamos la historia, grandes exploradores, ¿no? Mm. Aparte, por supuesto, de su buen clima, de su excelente gastronomía y sobre todo también un nivel de precios más que razonable, ¿no? Tiene unos precios bastante competitivos comparados con otros países. Bueno, pues más allá de esto, es un país con poco más de 10 millones de habitantes y se han convertido también en un ejemplo de cómo salir con éxito de la crisis económica que iniciamos ya en 2008 y ahora también del golpe económico que ha supuesto la pandemia, ¿no? Estuve hojeando una revista que se llama Foreign Policy, que es una revista que trata sobre política internacional y define a Portugal como un modelo de crecimiento para las pequeñas economías europeas. Y Pequeñas bueno, economías, ¿a qué se refiere? pequeñas en cuanto a volumen. Pero economías locales, no economías como país me refiero, sino las economías de empresa. No, está hablando, la revista esta en concreto, en este artículo hablaba de macroeconomía, ¿no? Ah, Dice, vale, como vale, vale. país. Aparte de las economías personales, Mm. que por lo que pude ver, bueno, sigue habiendo problemas, pero vi un nivel de vida bastante superior al que había conocido en viajes anteriores, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con todo lo que está relacionado con el turismo, en eso no es muy diferente de España, también con la reconversión que están llevando a cabo en su industria, del calzado, de los vinos, de la moda, y sobre todo, y puede ser de lo más importante, una fuerte apuesta por lo que llaman diplomacia económica, que es la que apuesta por la internacionalización de su economía, ¿no? Es decir, salir de esa especie de autarquía de yo me lo guiso y yo me lo como para apostar fuerte por salir al exterior y internacionalizar su economía, ¿no? A pesar de que en términos cuantitativos sigue siendo una economía pequeña, pero sigue teniendo una progresión internacional superior a lo que equivaldrían sus indicadores de potencia económica, ¿no? Ujú. Es decir, se le conoce y tiene una repercusión exterior mayor de lo que sería de esperar. Y precisamente es por eso que comentaba, porque uno de los ejes estructurales es su fuerte apuesta por la internalización y por mirar hacia el exterior. Bueno, esto no, tampoco es que sea de ahora, pero
históricamente se ha visto que Portugal siempre ha apostado por el mar, ¿no? Recordemos que Portugal, aparte de viajar a América del Sur con Portugal y con el Tratado de Tordesillas y todo aquello, históricamente ha explorado toda la costa de África y ha llegado hasta el Índico, con colonias en India y en China, ¿no? Goa y Macao, por ejemplo, y con una economía que fundamentalmente está basada en el mar. Pero ahora también está cambiando un poco de rumbo y también lo hace basada en tecnologías, energías renovables, etcétera, ¿no? Es decir, está cambiando un poco la estructura económica de Portugal. Y esto sí que es nuevo, porque no siempre fue así. Recientemente y hubo años en los que Portugal tuvo que mirar para adentro y ocupar los titulares por razones mucho menos optimistas, vamos. Recordemos lo de la Troika, la crisis económica que lo llevó a una fuerte depresión. En 2011 estuvo al borde de la bancarrota. Si recordamos, tuvo que ser rescatado casi 100.000 millones de euros, vamos, una burrada, de las instituciones europeas y del FMI. Y bueno, evidentemente, como no podía ser de otra manera, se lo otorgó bajo la condición de implementar medidas de austeridad extrema, ¿no? Fueron años muy difíciles, pero bueno, lo que hicieron fue unos primeros años en los que se recortó notablemente el gasto público, afectando sobre todo a los salarios de los funcionarios y a las pensiones, y se aumentaron los impuestos. Eso consiguió que ya en 2014 pudo liberarse del rescate, ¿no? Aunque el país no estaba para muchas celebraciones, ¿no? Porque la tasa de desempleo rondaba el 12%, que bueno, en España no nos extrañaría, pero para Portugal era mucho. Y el 20%, es decir, una quinta parte de la población, vivía por debajo del umbral de la pobreza. Y luego había 500.000 de portugueses que habían tenido que emigrar entre 2011 y 2014, en esos 3 años de crisis. Pero bueno, ahí viene lo de la socialdemocracia. Tras las elecciones de 2015 se formó un nuevo gobierno de centro-izquierda, liderado, como sabemos, por el socialista Antonio Costa, que todavía está actualmente en el cargo, ¿no? Entonces, el gobierno de Costa y sobre todo su ministro de Finanzas, Mário Centeno, empezó a revertir las medidas de austeridad, pero sin echar las campanas al vuelo y sin dejar de lado la responsabilidad fiscal. Entonces, bueno, ese gobierno de centro-izquierda no hizo una gran contracción fiscal, empezaron a gastar un poquito más en salarios, por ejemplo, y como saben los economistas, pues la subida de salarios tuvo un efecto multiplicador en la economía. Es decir, cuanto más dinero tiene la gente, más puede gastar, ¿no? Más puede gastar y por lo tanto más crece la economía y mejora el resultado de las empresas. Bueno, y hubo un incremento del PIB, del Producto Interior Bruto, y también por supuesto, de los ingresos por impuestos. Bueno, pues así ha llegado al momento actual en el que Portugal tiene una situación aceptable, tampoco es para tocar palmas, pero en el marco, eso sí, estaba hablando siempre dentro de un contexto capitalista, pero demuestra al menos las posibilidades de la socialdemocracia para mejorar algo la vida de las personas, ¿no? De hecho, ya te digo que yo pude comprobarlo en este último viaje que hice el mes pasado. Y eso es lo que te da el titular de la socialdemocracia que sí funciona. Cuando es socialdemocracia más o menos de verdad, porque claro, habría más cosas Sí, a lo mejor. no, más que nada era comparándolo con un gobierno como el nuestro, Bueno, que sí. teóricamente, bueno, como el nuestro, como el de que lo haya votado, que teóricamente es también socialdemócrata, ¿no? Y se llama socialista y obrero y tal, pero no tiene el valor que ha tenido Costa para
de una manera sensata pero decidida, ir ampliando los horizontes de la economía portuguesa y, como digo, se nota de una manera bastante evidente en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Paseando por las calles, hablando con la gente, en fin. Vamos, que has visto un Portugal más mejor, que se dice, del que estábamos acostumbrados o estabas acostumbrado a ver, aunque tú has ido varias veces a Portugal, porque Sí, pero claro, hombre, te pilla yo ahí al lado recuerdo de todo. El Portugal del Sí, escudo, de los años previos a la entrada en lo que entonces se llamaba Mercado Común, sí. y no tiene nada que ver. Es decir, entonces había una diferenciación bastante clara a favor de España, incluso en una situación en la que España tampoco estaba para echar cohetes, pero se notaba la diferencia de nivel de vida. Ahora, yo casi diría que si se nota es al revés, ¿no? Es decir, he notado que la situación ha cambiado muchísimo. He viajado bastante a Portugal porque es un país que me gusta, pero cada viaje, cada nuevo viaje, notaba que la cosa iba mejorando. Y excepto en los primeros años de crisis y rescate y todo aquello, ahora me ha sorprendido agradablemente. Ahora hacía ya, pues no sé, no recuerdo, pero quizá hacía 6 o 8 años que no iba y me ha sorprendido muy agradablemente. Entonces, bueno, simplemente era ver lo que puede hacer dentro de un marco capitalista, evidentemente, una socialdemocracia de verdad, no como la que tenemos aquí. También hay que tener en cuenta que Portugal ha sido uno de los países receptores de dinero de la Comunidad Económica Europea o de la Comunidad Europea o de Europa, como se le quiera llamar, eh, así como igual que España, y eso le ha permitido un desarrollo importante de infraestructuras, autovías, autopistas y mejora en Sí, sí, general sí, a mí de... eso también me ha sorprendido. Sí, Hay un montón de autopistas que yo no conocía, vamos, yo recuerdo unas carreteras bastante tercermundistas y en cambio ahora hay toda una red de autovías. Bueno, pero independientemente de que evidentemente ha recibido fondos de Europa, eh, lo verdaderamente novedoso es que los ha sabido utilizar para mejorar la vida de las personas, que no es algo muy frecuente. Entonces, bueno, pues simplemente felicitarnos por el éxito de nuestros vecinos y pues eso, seguir disfrutando de su proximidad. muy bien, pues le ponemos un poco de música a esto, ¿no? Muy bien. Y nos vamos un poco lejos, aunque con Portugal tiene algo que ver. Nos vamos a Sierra Leona, que me Sí, puedes bueno, hablar un también poco. pasó por allí. Sí, sí, por allí pasó Portugal, ¿no? Mm. Sí. Bueno, ahora nos cuentas tú. Sierra Leona, pero te quieres centrar en la guerra civil de Sierra Sí, Leona. parece ser que lamentablemente la guerra civil que hacía ya 10 años que parecía que había acabado, parece que está volviendo otra vez a incendiar la cosa. Pues sitúanos un Eh, poco, quizás sería bueno para toda la audiencia, incluido, me incluyo, situarnos geográficamente en el mapa de África, Sierra Leona. A ver. bueno, lo primero irónico que hay, dada la situación convulsa desde hace muchos años del país, es que irónicamente su capital se llama Freetown, ciudad Freetown. libre. Sí, porque ¿Eh? fue un país que prácticamente fue refugio de esclavos liberados, ¿no? Bueno, eso quizás lo vas a contar tú. Sí, Y es que precisamente uno de los que fue líder en la liberación de los esclavos compró el país a varios. Fue una compra de territorio al que pusieron el nombre sí, de. un líder abolicionista, un tal Granville Sharp, Pues cuenta, un, cuenta, va. un- un líder abolicionista. Pues ese Sí, no, como tú decías, su historia es muy peculiar. sí, Al igual que su vecino, su país vecino Liberia, ¿no? sí, Sierra Leona fue fundada principalmente para establecer esclavos liberados. eso es. Y eso corre a cargo del líder abolicionista este que comentaba, de Granville Sharp,
que compró a los jefes de distintas etnias de la zona un Mm. territorio de 250 kilómetros cuadrados. Como dato curioso, se lo compró por 60 libras esterlinas de la época y instaló en él una sociedad de agricultores organizada sobre bases democráticas, pero muy pronto cayó en las garras de la colonización británica. Sí. En 50 años desembarcaron 70.000 esclavos en Freetown. Bueno, había una pequeña diferencia, lo que era Freetown, que era de la ciudad libre, como decía antes, pero a eso se le sumó la migración de gentes indígenas desde el interior, ¿no? Que atraídos por lo que se hablaba de cómo se había conseguido una cierta democracia en Freetown y cómo la vida era mucho más soportable, pues, como digo, en 50 años desembarcaron 70.000 esclavos. Y junto con la... Esclavos. Hombre, cuando desembarcaron esclavos, a partir de que tocaron tierra ya Claro. no lo eran. Vale. Bueno, pero poco les duró la alegría. Eso pasaba en 1791. En 1808, Freetown pasó a ser colonia de la corona británica, del famoso imperio británico que estaba empezando a crecer en aquel momento, a principios del 19. Y el resto del país, excepto la ciudad, la capital Freetown, se consideró, bueno, que no era exactamente una colonia, era un protectorado, que es un eufemismo de colonia, vamos, pero bueno, le llamaban protectorado y que duró, que se estableció en 1896. Luego, posteriormente, se unieron la colonia y el protectorado y ya un poco después de mediados del siglo XX, en 1961, se unieron los dos territorios para conseguir la independencia. Bueno, la población era muy diversa, había criollos, que eran los nacidos allí, británicos, comerciantes de origen sirio y libanés, y esos son los que tenían el poder económico, aunque llegaron a perder el poder político, porque 10 años después, en 1971, un partido llamado All People's Congress, el Congreso de toda la gente, ¿no? O de todo el pueblo, pues rompió los últimos lazos con Gran Bretaña, proclamó una república y su líder, Siaka Stevens, se convirtió en presidente. Stevens, que era bastante progresista, por utilizar un término que podemos entender, nacionalizó la explotación forestal, dio participación mayoritaria al Estado en la producción de diamantes e integró a Sierra Leona en las asociaciones de productores de hierro y bauxita, que, como sabemos, la bauxita es el mineral mena de aluminio, ¿no? Sí. Y para conseguir mejores precios, pues nacionalizó todo eso, ¿no? Pero a pesar de ser un país muy rico en recursos, lo iba a tener muy difícil, porque de hecho, como tantas veces hemos comentado, el país es muy rico y la gente muy pobre. Es decir, como anécdota, si recordamos una película cuyo protagonista es Leonardo DiCaprio, Diamantes de sangre. una película, Diamantes de sangre. exactamente, muy interesante para quien quiera conocer un poco la situación de descontrol que había en la zona, ¿no? Bien, bueno, por lo que tú decías de situarlo, es un país pequeño, apenas 70.000 kilómetros cuadrados, 8 millones de habitantes, está situado en la costa atlántica de África Occidental y tiene una parte negativa muy importante. Sierra Leona tiene la mayor tasa de mortalidad materna en el planeta. Por cada 100.000 nacimientos fallecen más de un 10% de madres. Y a eso se le llaman otros graves problemas de los que de cuando en cuando llegan por aquí, ¿no? Por ejemplo, los famosos niños soldados, que son raptados a partir de los 10 años y convertidos en soldados. Hay una violencia sexual endémica, son habituales los matrimonios forzados de niñas, la mutilación genital, hay una epidemia endémica de ébola y por si fuera poco,
recientemente, hace menos de un mes, ha habido inundaciones y avalanchas que han causado 400 muertos y más de 600 desaparecidos. Mm. Es decir, que la situación en estos momentos en Sierra Leona es particularmente complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora parece que está volviendo la guerra civil, impulsada también por su vecino Liberia, que también en la anterior guerra civil también tuvo mucho que decir. Recordemos que Liberia, el nombre también nos da una pista. Liberia también indica que fue el otro país de la zona donde se liberaba a los esclavos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que la guerra civil ha pasado a la posteridad como un episodio lleno de codicia, sangre y violencia, ¿no? Al final de la última guerra, pues intervinieron las tropas de Naciones Unidas y bueno, pues eso, la historia de esta guerra es la historia de los niños soldados y los diamantes de sangre. En la actualidad, pues Sierra Leona tiene una doble tarea. Por un lado, superar todos esos fantasmas del pasado y por otro, enfrentar los desafíos de este siglo que no son pocos, ¿no? Ahora parece ser que la situación está bastante convulsa, pero de momento se ha conseguido neutralizar al expresidente de la vecina Liberia, un tal Charles Taylor, que fue sentenciado por un tribunal internacional a 50 años por ayudar e incitar a crímenes de guerra y de lesa humanidad. La situación, como digo, en estos momentos, aparte de las catástrofes naturales, está siendo bastante convulsa y lamentabilísimamente es un país muy rico, como digo, en diamantes, bauxita, etcétera, pero el nivel de vida de la población lo hace ser uno de los países más pobres. Uno de los países no, o sea, el país es muy rico, una de las poblaciones más pobres de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Bien, pues eso era un poco el resumen de uno de los pocos países que nos queda por hablar de África. Bueno, quedan algunos, pero los iremos viendo porque, como hemos dicho muchas veces, África es la gran olvidada, ¿no? Sí, y lo va a seguir siendo. Es decir, que de Liberia y de Sierra Leona, las últimas veces que yo recuerde que se haya hablado en los grandes medios fue por causa de la epidemia de ébola, ¿no? Que se ha llevado por delante a más de 11.000 personas, ¿no? Tanto en un país como en otro. Y como has dicho, es endémico allí Sí, el ahora virus. recientemente ha habido otro brote, es Otro decir, que ahí brote, nunca sí. se acaba. Sí. Entonces oímos de esos países cuando hay alguna calamidad de este tipo. Si no, pues ya están ahí Estados Unidos, de vez en cuando Venezuela y alguno más para charlar en los telediarios, ¿no? Que es lo que parece ser que nos importa, porque incluso fíjate, volviendo un poco para atrás, a nuestros vecinos de Portugal y al país vecino de Portugal, no le hacen caso los grandes medios de comunicación de aquí. Se habla de Portugal muy poco. Sí, sí, sí. Eso es cuestión de las grandes también agencias de información a nivel internacional, ¿no? Que nos dicen lo que interesa, lo que no, dónde hay conflictos, de qué país hay que hablar, de qué régimen, de qué gobernantes, etcétera. Bueno, pues para acabar, si te parece una anécdota, hablando de Portugal, Portugal es el que le dio nombre al país. El Sí, país señor. empezó llamándose Serra Leao, en portugués, y de ahí lo de Sierra Leona. Traducido. Y dicen que por Traducido. diferentes motivos, según mires el por qué se llama Sierra Leona, ¿no? Unos dicen por la forma de montañosa que en forma de sierra, otros dicen que por el gran rugido que hacen las tormentas en las montañas de Sierra Leona, otros dicen que por el ruido que hace el mar al chocar contra las rocas o la costa rocosa, y no porque haya leones precisamente, porque no hay leones en Sierra Leona. Bueno, alguno habrá. Lo que hay es sobre todo Alguno que haya en algún zoológico que esté ahí. sobre todo leopardos, ¿no? Porque uno podía pensar, bueno, en la Sierra Leona aquello debe de haber un león por metro cuadrado. Pues no, no, no.
Es así, Bueno, pues como anécdota, el nombre se lo pusieron los portugueses. los portugueses. Bueno, pues nada, si hay más noticias, especialmente si son algo mejores, pues seguiremos informando. Muy bien. Le ponemos también musiquita a Sierra Leona. Muy bien. Y seguimos, Rafa. Y ahora es el momento de tu apartado nuevo que has creado aquí en esta nueva temporada, que yo solo pongo por título Miscelánea. Y te ocupas durante aproximadamente 20 minutos de diferentes noticias. Sí, mira el reloj. Que más Sí, o menos noticias breves. es lo que te queda más o menos de Muy bien. espacio. Así que repártelo como tú quieras y elige las que más te hayan interesado. Sí, son noticias, bueno, ya lo hemos comentado a veces, son noticias que considero que son interesantes, pero que permiten un tratamiento más breve. A ver, La primera es una noticia curiosa, bueno, a mí me ha resultado curiosa, que es la oposición en Hungría. Hungría, como sabemos, está gobernada por el gobierno neofascista ultra de Víctor Orbán, y digo ultra en todos los sentidos de la palabra. Y bueno, ahora se ha unido toda la oposición para desbancar a Víctor Orbán. ¿qué les ha hecho? De izquierda a derecha, toda la oposición se ha unido y han elegido a un tal Peter Markisei, un político conservador. El domingo pasado lo eligieron hasta por 6 partidos de la oposición que van, como digo, desde la izquierda hasta la derecha, para liderar una lista conjunta y destronar a Víctor Orbán. Pero Rafa, para hacerlo, no lo han hecho aún, ¿no? No, que va, Están pero que preparando. lo curioso es que allí no han tenido ningún problema porque todos contra Víctor Orbán, ¿no? Es decir, Sí. se han unido hasta 6 partidos de todo el espectro ideológico del país, ¿no? La oposición húngara en pleno ha apostado por un candidato conservador y para que veamos que esto es también, una vez más, lampedusiano, es decir, cambiar algo para que nada cambie, el líder este de Peter Markisei afirma, una de sus primeras declaraciones, que a su política la guía Dios y confía en Dios para afrontar las elecciones del 2022. Que bueno, que sería la primera oportunidad del próximo año, que ya está ahí, para la primera oportunidad real para acabar con los 12 años de gobierno neofascista de Víctor Orbán, ¿no? Ultraconservador. Así que si el candidato de la Unión Opositora va diciendo que su política la guía Dios, pues estamos apañados. Bueno, pues me imagino que mejorará mínimamente al Víctor Orbán, ¿no? Hombre, yo la verdad es que a Dios nunca lo he visto hacer nada realmente interesante en su supuesta actividad en la Tierra, ¿no? Pero dejando a ese honorable señor Dios de lado, si pasamos de un neofascista a un conservador, digamos que mejoramos un escalón en la derecha. Bueno, esperemos que sí, sobre todo porque aquí no es como en España que hay 2 partidos de centro izquierda o más izquierda y tal. Allí no. Allí es todo el espectro político, hasta 6 partidos se han unido para presentar un candidato único, ¿no? Veremos. Eso es un proyecto de momento, ¿no? Sí, de momento veremos lo que pasa porque Víctor Orbán tiene el poder bastante controlado. Y bueno, y recordemos que es un país que durante del año 45 al año 89 tuvo unas políticas de socialismo real que llamaban entonces, ¿no? Y que era de esperar que la educación política de la gente fuera un poco superior a lo que supone elegir al señor Orbán, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa en las próximas elecciones. Vale. Bien, Pues, otra. Viniéndonos para casa. Una de las últimas noticias judiciales del País Valencià o de la ciudad de Valencia es que el juez procesa al equipo municipal
de la recordada Rita Barberá y al PP de Valencia por blanqueo. ¿Incluyes al PP como partido? Sí, 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 eso es lo interesante, porque Rita Barberá ya, la pobre, Sí, que le quiten tiene lo poco bailado. que pasar por los banquillos, ¿no? Mm. Pero el juez del caso Taula ha procesado a 49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Rita Barberá por blanqueo de capitales en las elecciones municipales de 2015, que si recuerdas tenían una maniobra muy cutre, y era que, bueno, y en el auto, como digo, también procesa al PP de la ciudad como persona jurídica, ¿no? Mm. Y ha dictado auto de procesamiento con procedimiento abreviado porque, bueno, como recordamos, los encausados donaban 1.000 euros cada uno de ellos y lo blanqueaban mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación del PP, ¿no? De la ciudad de Valencia. Y todo ello para sufragar las campañas de las elecciones locales de 2015, con lo cual respondían, bueno, a las acusaciones de los otros partidos de que acudían dopados a las elecciones, porque en las campañas electorales, como sabemos, hay una cantidad de dinero y de recursos limitados, y la que ellos tenían al sacar cuenta de lo que se habían gastado en los distintos actos y bueno, y el merchandising, etcétera, era muy superior a la establecida legalmente. Entonces, bueno, el caso es que están ahora liados con la historia. No creemos que la cosa pase a mayores, pero por lo menos el magistrado ha dado un plazo de 20 días a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral. Muy Ya bien. veremos en qué queda la cosa, pero por lo menos ha servido para recordar qué trapicheos funcionaban en la época de la añorada Rita Barberá, ¿no? Aquello se conoció como el pitufeo se llamaba, pero Sí, sí, es que es muy cutre. eran cosas muy pequeñas. 1.000 euros, tú ponías 1.000 euros buenos en la cuenta y te devolvían 1.000 euros en billetes negros, es decir, billetes Sí, 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 sí. era una manera de blanquear dinero. El caso Taula, que se conoce, ¿no? Sí, así se llamaba. Mm. Pero que no eran grandes Bueno, cantidades. 1.000 euros cada uno, ¿no? Pero eso sí, era obligatorio. Si tú querías seguir en tu cargo de concejal o de lo que fuera, más valía que aportaras tu óvulo, porque si no, las siguientes elecciones podías verte marginado totalmente. Bueno, Vale, otra, otra. vamos a hablar del señor Villarejo, Uy, el ex comisario Villarejo, que no para del banquillo de la Audiencia Nacional al Congreso. Este miércoles pasado volvía a la comisión Kitchen, que es la comisión del Congreso que había sido suspendida en junio, es una segunda fase, y en la que están citadas 15 personas, entre ellas Cospedal, que se quedó en puertas, no sé si recordáis el cabreo que cogió porque no lo habían avisado, despotricando por los pasillos del Congreso. Bueno, sí, sí. pues ahora va a tener oportunidad de explicarse. También comparecerá nuestro buen amigo, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, e incluso el recordado expresidente Mariano Rajoy. Bueno, Pero va a ir pues Mariano Rajoy. lo han citado, otra cosa es que vaya, eso ya no se sabe. Vale. Entonces empezará el señor Villarejo, que pasará esta semana del banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional al Congreso. Y allí se reanuda, como decimos, la comisión Kitchen sobre la presunta trama parapolicial desplegada para vigilar el entorno de Luis Bárcenas, a la cabeza de la cual estaba, como digo, nuestro buen amigo Villarejo. Se inició este miércoles la segunda fase y bueno, también comparecerá como muy importante uno de los pocos que cantaron algo, porque los demás, como recordamos y como veremos estos días, es un puro postureo y ahí nadie va a decir nada. Pero había uno que sí que parece que cantó algo, que era un tal Enrique García Castaño, que es el que se conocía con el apodo en la policía de El Gordo. Sí.
y que dirigía durante años la Unidad Central de Apoyo Operativo. Bueno, pues en esta comisión, que vuelve 5 meses después, pues ya veremos. Yo personalmente, como vimos en algunas de las comparecencias de la anterior sesión, entre otras la del maridísimo de María Dolores de Cospedal, López del Hierro, pues no sirvió absolutamente de nada. De hecho, incluso se permiten burlarse y ningunear a los señores diputados, a sus señorías, y se los toman a cachondeo, les toman el pelo, se niegan a hablar cuando no quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aparte de que ya hay algunas causas que se han sobreseído, como las del matrimonio este que acabo de comentar, pero bueno, pasarán por la comisión una veintena de comparecientes, la mayoría policías y bueno, también exaltos cargos, incluso el exdirector de la policía, Ignacio Cosidó. Bueno, la principal fuente de interés es Villarejo, que vuelve después de apuntar claramente a Rajoy, ¿no? Abrirá la jornada y hay que recordar que en su anterior comparecencia implicaba directamente a Rajoy en la presunta trama al desvelar que él personalmente le daba cuenta al expresidente de sus trabajos con contacto directo o por móvil a través de mensajes, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino que poco más, ¿no? Porque lo que caracteriza al excomisario Villarejo, que de tonto no tiene un pelo, es que sabe dosificar muy bien sus filtraciones. Sí. Es decir, ahora cuento esto, lo otro me lo guardo, porque lo sacaré más adelante cuando me interese, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que hay que presumirle un grado elevado de veracidad porque incluso dio detalles del número de teléfono con el que contactaba con Rajoy, ¿no? Incluso le dio el número, ¿no? Y bueno, da igual, que da lo mismo. Para mí esto, aparte de que le sirva para engordar las noticias en las cadenas generalistas, no es sino una nueva representación para escenificar, pues eso, que las comisiones parlamentarias sirvan de algo cuando no sirven más que, como decía, para engordar las noticias de las grandes cadenas. Pero con Diuen en Valencia, de Forment ni un gran. Bien, siempre las comisiones han sido más o menos así, ¿no? En general, casi nunca han servido para nada, pero en fin. No, nunca ha salido nada realmente sustancioso. Bien, Bien. y si te parece, para acabar, hablamos de algo que hoy mismo, día 22 a las 6:30 y desde la Plaza de Zaragoza, tendrá lugar una manifestación en contra de la ampliación del puerto de Valencia. Vamos. Entonces, si te parece, pues hablamos un poco del tema y sobre todo invitamos al personal a que acuda a la Plaza de Zaragoza porque no hay que olvidar que el proyecto del puerto de Valencia, dentro de un contexto de la historia reciente de muchas animaladas, posiblemente la ampliación del puerto de Valencia sea de la más gorda, si no la más gorda, ¿no? Sí. Entonces, hay que partir de una base y es la situación actual. Hay que recordar que el puerto de Valencia es el cuarto puerto con más tráfico de Europa. Es decir, y es también el más grande de España y de la cuenca del Mediterráneo. Tiene una capacidad de tráfico anual de alrededor de 64 millones de toneladas de carga y más de 4 millones de contenedores, 13 kilómetros de muelles y una superficie de 5.600 metros cuadrados para almacenamientos varios, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto definitivo de la futura Terminal Norte llegará en un plazo de 15 días al organismo Puertos del Estado, junto a los pliegos para la licitación de las obras pendientes y empezarán ya las obras. Entonces, bueno, esta manifestación es
es uno de los últimos intentos antes de que empiecen para intentar pararlo. Pero si empiezan, pues habrá que continuar, ¿no? Porque esa es la ruta que ha trazado Aurelio Martínez, el presidente de la autoridad portuaria, tras la reunión del Consejo de Administración, y que hará que antes del final de año pues toda la tramitación de la ampliación quede concluida. Porque la idea es que se aprueben la concesión a las empresas encargadas y los pliegos para la construcción. Bien, al margen de las polémicas que llegaron de Bruselas, que parece ser que declaró que estaban más o menos correcto todo lo que se le presentó, la Eurocámara no apreció ninguna vulneración del derecho europeo, pero seguiremos trabajando porque, a pesar de todo, la cosa no vaya para adelante, ¿no? Hay que recordar que, por recordar brevísimamente lo que comporta, aparte de que supone, como siempre hemos dicho, ceder ante las exigencias de las grandes empresas constructoras y de transporte marítimo, es crear una estructura absolutamente sobredimensionada y en absoluto necesaria, ¿no? que comportaría la destrucción de diferentes ecosistemas de norte a sur de la ciudad. Si te parece, recordamos rapidísimamente. El acceso norte comportaría la destrucción, primero, de una buena parte de la huerta de Alboraya y la contaminación de los barrios marítimos de Malvarrosa, Cabañal y Cañameral y Grao. Sí. Y por su parte el acceso sur pues, supondría la destrucción de la Pedrería de la Punta, que ya se ha producido prácticamente en su totalidad, la degradación continuada del barrio de Nazaret y la práctica desaparición de las playas de Pinedo y El Saler, así como el peligro inminente para la Devesa, la Albufera, incluso hasta, ya están comentando, hasta para los cultivos de arroz. Entonces, bueno, simplemente recordar para acabar que la presidencia de la autoridad portuaria depende de la Generalitat, del Govern de Progrés este que tenemos. Pero tenemos la sensación, Rafa, de que el señor Aurelio Martínez, el presidente de la autoridad portuaria, es un señor que manda mucho, que tiene mucho poder, que hace casi lo que quiere, que nadie le pone freno, o que hay una división en el gobierno que no lo tienen claro, en el gobierno de la Generalitat, que no todos los partidos están por lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Hombre, lo que tiene poder es evidente. Las cifras que hemos comentado al principio son bastante reveladoras, ¿no? Es decir, es el cuarto puerto de Europa, el primero del Mediterráneo, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, el volumen de negocio actual, sin contar con la ampliación, es más que considerable y, por lo tanto, hay intereses creados de todo tipo y muy importantes. Pero entonces, un poco lo que decíamos antes, volumen de negocio que no se queda en la ciudad de Valencia o entre los ciudadanos de Valencia, que ahí se los reparten las empresas o las multinacionales del transporte o de lo que sea, que esos beneficios no son... No, además el puerto es autónomo, o sea, no tiene nada que ver con hacer su funcionamiento, es autónomo y por lo tanto no revierte para nada, ¿no? Entonces, la única cosa que se les había ocurrido, que no es que se les hubiera ocurrido, es que es lógica, es que no se había hecho una declaración de impacto ambiental desde hace 10 años. Sí. Evidentemente, desde 2010 a 2020 la situación medioambiental, lógicamente en 10 años de continua degradación, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, lo único que pedían es que antes de empezar las obras se hiciera una nueva declaración de impacto ambiental, ¿no? Es decir, yo no sé si tú recuerdas en tu juventud cómo estaba la situación. Yo recuerdo que yo me iba a la playa del Saler y habían, qué sé yo, 20, 30 metros de arena, ¿no? Sí. Ahora no queda prácticamente nada, o sea, las aguas golpean directamente a las dunas. Sí. No queda nada de playa, mientras en el otro lado, es decir, la parte norte de la Malvarrosa y Cabañal, Patacona, todo eso, pues cada vez hay más arena. Sí. Es decir, las corrientes marinas quitan de un lado y llevan a otro, y todo eso está provocado
por el inmenso espigón del puerto ya existente. Imaginemos lo que será cuando, si es que se llega a construir, esperemos que no, cuando se construya el nuevo. Entonces, bueno, pues como digo, lo más importante es que la acción ciudadana es bastante unánime. Hay algunos partidos, me estoy acordando ahora de Compromís, que los han pillado un poquito Sí, entre dos fuegos. sí. ¿eh? El alcalde dice Están, unas cosas, o parece que dice unas cosas. El señor Ribó, en la Generalitat, el mismo partido dice cosas distintas, no saben, no contestan, nada y guardan la ropa. Compromís lo tiene un poco, o se les ha acusado de eso. El PSOE lo tiene claro, está por la ampliación. Yo no sé ahí quién le puede poner freno a la cuestión esta, la movilización ciudadana únicamente y que, ¿no? bueno, pero por muy autónomo que sea, el puerto está en la ciudad de Valencia y algo tendrá que decir el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Ya lo dice el señor Ribó con la boca pequeña, a lo mejor porque se lo cree, puede ser. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero el resto de autoridades del gobierno, tú has dicho que depende de la Generalitat. Una cosa es que lo que dice Ribó, pero el que manda es, en el fondo sería el señor Ximo Puig. Aunque si el puerto es autónomo, la autoridad portuaria puede hacer y deshacer y sería Madrid en último extremo quien podía decidir. Y has dicho una cosa que a mí me parece importante, de un puerto con más tráfico de los de Europa, ¿no? Pero una cosa es tráfico y otra cosa es que deje la riqueza en la ciudad y además que sea un lugar que se utilice para exportar producción, industria, agricultura, que se produce aquí en Valencia. Es un lugar de tránsito, que dejo contenedores vacíos, que los deposito, que después los cargo, que los llevo de aquí para allá, que no es precisamente... Porque hay mucha Hombre, gente que dice, si tenemos un puerto más grande, pues exportaremos más. Aquí los agricultores, las naranjas valencianas saldrán como tal, la industria azulejera de Castellón y alrededores, Villarreal, La Honda y toda esa zona, pues, ya lo usan, pero lo podrían usar. Y hay otros que dicen, bueno, ya también tienen los puertos de Castellón, también tienen los puertos de Sagunto. Bueno, no sé. sí, 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 sí. De todas formas, hay una palabra del vocabulario marítimo que es bastante reveladora, que es, las empresas se llaman transitarias. Es decir, es una cuestión de tránsito, es decir, aquí no se queda nada. Es Mm, decir, Valencia es el puerto de Madrid y el puerto de algunas otras zonas industriales y bueno, y es un puerto de tránsito. Es decir, aquí vienen las cosas, pasan por delante de nuestras narices, contaminan todo lo que pueden y más, porque encima también hay otra cosa muy ligada a ello, que eso el compañero Ferrandis lo ha comentado muchas veces, que es el revertir un poco el transporte por carretera, que en el Reino Unido ya vemos los problemas que está dando mm, por recuperar lo que había durante la autarquía, que es el transporte por ferrocarril. sí, ¿eh? Que yo comentaba que yo he conocido unas vías que entraban al puerto desde la yo, estación del Grau sí, y sí. cargaban la mayor parte de lo que descargaban los buques, lo cargaban en vagones de tren, ¿no? Mm, Que funcionan con electricidad, son mucho más ecológicos y un transporte mucho más barato. Es decir, un solo convoy ferroviario puede transportar el equivalente a 20 o 30 camiones, no lo sé, o pero más. una burrada, ¿no? Mm, Más, ¿no? Pero eso no se contempla y dentro de las reivindicaciones sería muy ligado también, sobre todo porque con la apertura de la variante norte de entrada al puerto, la contaminación de los barrios marítimos va a ser terrible, ¿no? mm. En fin, hay que estar ahí, así que a las 6:30 todos a la plaza de Zaragoza. Pues muy bien, pues vamos a quedar así, vamos a terminar así. A lo largo del día de hoy, también durante toda esta semana, se ha estado hablando en la radio, y lo habéis hecho más veces, de toda esta problemática, pero no viene mal que insistamos porque ellos No, no, tienen, lo seguiremos haciendo. y lo seguiremos haciendo, porque ellos tienen muchísimos altavoces, bueno, prácticamente todos.
que están por la ampliación del puerto, etcétera, etcétera, y para arriba y para abajo. Pues nada, ¿Terminamos y nos vamos? sí, en cualquier caso, bueno, como el lunes tenemos tertulia y durante la semana que viene iremos informando cómo ha ido la Mani y bueno, y seguiremos en la brecha, que es lo único que podemos hacer. Hay una cosa importante que me ha gustado porque se han unido a toda esta movilización que hasta ahora llevaba pues una gente y la sigue llevando, obviamente, la han puesto en marcha, la han trabajado, se la han currado, pero se han unido la gente más joven. Eh, la gente Sí, más de joven hecho, me refiero, ha habido un adjetivo que me ha hecho gracia que ponía manifestación unitaria, sí, que hacía mucho tiempo que no oía yo esa palabra, ¿no? Porque lamentablemente lo que predomina es el sectarismo, ¿no? Cada uno va por su lado. Y en este caso, bueno, pues parece ser que hay muchísima gente, es decir, del PSOE hacia la izquierda, que lo tiene claro, vamos. Y eso. entonces, pues está muy bien que así sea. Pero aparte de esas organizaciones más clásicas, estas nuevas que han salido sobre el clima, ¿no? Es decir, que se reúnen también habitualmente en la Plaza de Zaragoza, ¿no? Joder, Sí, sí, sí. Bueno, y centros sociales, ocupados, y en fin, un montón de ateneos, etcétera, ¿no? mm, Lo cual, como digo, da una pequeña lucecita de esperanza. Esperemos que la cosa funcione. Porque yo, para acabar, lo único que he dicho yo siempre es que la mayor esperanza lamentablemente no viene del equilibrio de fuerzas, que está claramente en contra nuestra, sino sobre todo de las previsiones de negocio de todas las empresas implicadas, que ya se están dando cuenta que con lo que hay más que suficiente y mm. con el estado del comercio marítimo mundial no es como para hacer grandes ampliaciones que luego se van a quedar vacías. ¿Eh? Por no recordar, cabría recordar lo que pasó con la famosa ZAL, Que hay que cuando se destruyó la punta es porque era absolutamente necesaria. Era aquello que, vamos, que se construían encima. Y luego estuvo años y años con la punta destruida y la ZAL vacía, ¿no? mm. Bueno, pues si algo de eso es posible que tengan miedo de que pase y esa es una otra pequeña esperanza que nos queda, ¿no? En fin, Muy así bien. está la cosa Y y seguiremos. contaremos cómo ha ido la mano. Muy bien, Rafa, pues lo dejamos. Hasta la próxima. Que vaya Muy bien. bien, pues nada, salud y buen día. Muy bien, de la radio nos hemos ido. Ahora paramos esto también.